plataformas como Amazon, AliExpress, Temu, etcétera, entre otras. A esos colombianos que hacen esas compras le van a meter un IVA del 19%. IVA que hoy no existe, pero que a Gustavo Petro le parece que esos colombianos que se compran un par de zapatos por internet lo tienen que pagar. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hicieron la plata? Se la robaron porque María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En las últimas horas hemos sido testigo de otro cobarde acto de violencia contra nuestros héroes de la fuerza pública. Los mismos terroristas que el gobierno de Gustavo Petro legitima sentándolos en mesas de negociación y poniéndoles el título de gestores de paz, burlándose de las miles de víctimas que dejan todos los días en este país, asesinaron al intendente jefe Luis Carlos Bonilla Barrera, comandante de la estación de policía del municipio de Teorama, norte de Santander. Estos hechos ya son una constante bajo la mal llamada paz total, que yo rebauticé como paz cocal. Evidencian el abandono y el desprecio de este gobierno a quienes nos defienden arriesgando su propia vida. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está Gustavo Petro, que debería asumir la responsabilidad de más de 200 policías y soldados asesinados durante su mandato? Este gobierno que es tan complaciente y tan cariñoso con los criminales, paralelamente se olvida de quienes son los miembros de la fuerza pública y los héroes de la patria. El régimen de Petro exalta a los criminales, protege a los terroristas y desprecia a los hombres y mujeres que portan con honor el uniforme de la fuerza pública. Se ha vuelto costumbre en norte de Santander que los bandidos francotiradores prácticamente hacen deporte con las cabezas de soldados y policías. ¿Dónde está la fuerza pública? ¿Dónde están quienes deberían ya haber dado de baja a esos asesinos? ¿Hasta cuándo enterramos soldados y policías? ¿Será que es otra de las órdenes de la Casa de Nariño? A través de ceses al fuego, de que se sigan apoderando de territorios, matando militares, policías y desplazando civiles. Esto no se puede seguir repitiendo. Pero más aterrador aún, el silencio de los organismos internacionales que les gusta venir a promover fantasías para seguir destruyendo el país, como lo hizo ese Comité de Naciones Unidas que no lo conoce nadie, pero que no se atreve a dar la cara para justificar sus intervenciones inventándose que hay una fosa común de 20.000 cadáveres. Seguramente recogerán mucha plata con la que estafan a los donantes internacionales, o seguramente vendrán a seguir sosteniendo. Termine, senadora. Vendrán a apoyar, a seguir sosteniendo la mentira del magistrado Ramel y de la JEP de los 6.402 producto del activismo y de la imaginación de quienes quieren torcer la historia. Y la responsabilidad de quien fuera el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Cifuentes. No más mentiras con un país que tiene mucho dolor. No más organismos internacionales que callan frente a la violencia que vemos todos los días. Y sumado a esto, están las fosas donde entierran niños en el Cauca y nadie dice nada. ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde están las organizaciones indígenas? ¿No les importan sus propios muertos? Gracias, presidente. Perdón, presidente, ahora sí. Este es un momento de alerta para Colombia una vez más. El gobierno pretende repetir la dosis de la reforma pensional con la ley de financiamiento o reforma tributaria.
imponerla de manera arbitraria, irregular e ilegal. Un proyecto que aumenta el costo de vida y que destruye miles de empleos. La economía colombiana vivirá el costo de la irresponsabilidad de un gobierno que persigue la empresa privada, la iniciativa privada, que destruye empleo y que está destruyendo uno de los sectores más importantes de la economía, el sector de hidrocarburos, el sector de la vivienda, entre otros. Además, esta reforma contribuye al afán del gobierno y al fanatismo ambiental para acabar con el sector de hidrocarburos, imponiendo tasas que podrían llegar hasta el 55%. Pero además, triplicar el... 15 segundos, senador. Triplica el costo del impuesto al carbón, aumentando el costo del diésel y de la gasolina, aumentando el costo de vida. Destruye el régimen simple que afectará a los pequeños negocios, pero además le pone IVA a las pequeñas importaciones inferiores a $200, afectando el bolsillo de las personas de ingresos medios. Esta vez, el gobierno de manera tramposa ha querido anunciar el proyecto para el día de mañana, sin cumplir el reglamento del Congreso y los requisitos legales, pues no hubo quórum decisorio en ningún momento para aprobar el orden del día. La ley lo dice claramente. Un proyecto se anuncia en la sesión anterior, en una sesión anterior, no en una reunión anterior. De tal manera que mañana nos han convocado porque el gobierno pretende imponer una reforma inconveniente, pero ahora de manera ilegal. Y no va a suceder, primero porque en las mayorías del Congreso debemos dar un mensaje claro a las familias colombianas, porque no permitiremos que este gobierno y sus socios políticos en el Congreso terminen por volver a violar la ley. Presidente, colombianos, la reforma tributaria o ley... Hágale, senador, termine. La ley de financiamiento o reforma tributaria es un golpe fulminante al bolsillo de los colombianos. La economía se ha desacelerado. La inversión pasó del 24% del PIB al 17% y hoy tenemos un 15% menos de inversión que en el 2019. Conclusión, no a la reforma tributaria y no a la trampa del gobierno. JP Hernández, senador, tiene el uso de la palabra. Luego de Petro subirle más del 70% a la gasolina, luego de que el precio del galón de la gasolina lo pasara de 9.000 a 16.000 pesos, luego de que jodiera la economía de las familias colombianas, incluso subiéndole al precio de los alimentos en su primera reforma tributaria, hoy Gustavo Petro le parece que la gasolina está muy barata y entonces en su segunda reforma tributaria está proponiendo aumentar el impuesto al carbono a sabiendas de que esto repercute en el precio de la gasolina, de la CPM, del gas natural, del jet fuel. Cuando se le sube el precio a la gasolina, siguen ahorcando a los colombianos más necesitados, a esos colombianos que usan una moto y un carro para ir a trabajar, a ese colombiano humilde que usa una moto o un carro para ir a estudiar. Cuando le suben el precio de la CPM, están jodiendo a ese colombiano que compra alimentos, que compra artículos, que compra materiales de construcción, que son transportados en vehículos de carga pesada. Están perjudicando indudablemente hasta el turismo de Colombia. Tiquetes más caros, menos colombianos viajando, menos economía moviéndose. Eso es lo que está haciendo y proponiendo Gustavo Petro en esta segunda reforma tributaria. Pero también a ese colombiano trabajador que quiere comprarse un par de zapatos de 100.000, algo de 200.000, de 300.000, de 500.000, de 1 millón a través de plataformas de internet afuera de Colombia, plataformas como Amazon, AliExpress, Temu, etcétera, entre otras. A esos colombianos que hacen esas compras le van a meter un IVA del 19%. IVA que hoy no existe, pero que a Gustavo Petro le parece que esos colombianos que se compran un par de zapatos por internet lo tienen que pagar. Cínicamente los congresistas que están ayudándole a Gustavo Petro con esta reforma tributaria salen a decir lo que el mismo Petro afirma, que se necesita plata, que no tienen plata y que si no se aprueba esta reforma tributaria,
el Estado se va a quebrar y las regiones van a sufrir. Yo pregunto, ¿dónde está la plata? ¿Qué hicieron la plata? Se la robaron porque tenían un presupuesto altísimo. Duque en el 2022 tenía un presupuesto de 352 billones, pero a Petro se le aumentó en 70 billones el presupuesto para el 2023, quedando en 422 billones. Y en el 2024 se le aumentó 80 billones, quedando ese presupuesto en 502 billones. Vuelvo y pregunto, ¿dónde está la plata? ¿Qué la hicieron? Se la robaron. Tienen más de 95 billones encaletados, guardaditos. ¿Por qué no los sacan? ¿Por qué no los ejecutan? ¿Qué hicieron la plata del presupuesto? La que no ejecutaron, encaletaron, y la que no encaletaron, se la robaron, como lo vimos en la UNGRD. El gasto de funcionamiento desde que llegó Petro ha aumentado. En el 2023, 50 billones. En el 2024, otros 50 billones. Para derrochar, para eso sí hay plata, como lo vimos con Benedetti, el gran amigo de Gustavo Petro, que le debe tener un gran secreto guardado para que le abran una embajada que no existía desde hace más de 25 años y gasten miles de millones en su lujoso vehículo, en sus salarios, en su vivienda y ahora en un nuevo cargo. Ahí ya anunciaron nuevos 60.000 millones de pesos anuales en nuevos consulados, en nuevas embajadas. Sigan con las tarimas, gastándose en miles y miles de millones. Termine, senador. Y la gente esperando respuestas en las regiones, mientras el gobierno de Gustavo Petro, repito, la plata que no derrocha, la encaletan, y la que no encaletan, se la roban. Han despreciado el conocimiento, lo técnico, llenaron los ministerios de activistas y por eso hoy tienen esos pésimos resultados. Hoy les ruego, hoy les suplico, hoy le imploro a los congresistas, hundamos esa reforma tributaria, porque los colombianos ya no pueden pagar más impuestos. Muchas gracias.